Bueno, buenas noches. Señor me les continúe bendiciendo. Hablaba yo con el Señor. Yo me conecto con el Señor a través de la naturaleza. Y estaba sentada disfrutando del cielo azul, del cielo hermoso, de estos días preciosos, muy calurosos, sí, pero preciosos que el Señor nos está regalando. Y yo le decía, ¿cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo hay gente que niega tu existencia? ¿Cómo hay gente que dice que tú no existes y que el universo se creó de la nada, sabiendo que tú eres tan grande? Y en ese hablar con el Señor, Él me decía, sí tienes razón, pero dentro de mi pueblo hay quienes son ateos también. Y yo decía, ay, ¿cómo así? Me decía, sí, hay quienes sin necesidad de pronunciar palabras y de decir no creo en que haya un Dios que creó los cielos y la tierra, están siendo ateos. Y de ahí viene el título Cristianos Ateos. ¿Y qué es ser ateo? ¿Qué es un ateo? Es alguien que no cree en Dios ni en las religiones. Es alguien que no cree, que no tiene fe. Ser ateo también es proyectar la fe en nosotros mismos o proyectar la fe en cosas y en personas que son tangibles, que son palpables. Porque el ateo no es que no crea en nada, el ateo cree en algo, ¿cierto? Cree en lo que él puede tocar, cree en lo que él puede ver. Pero nosotros a veces terminamos siendo ateos cuando creemos en nosotros mismos, cuando nuestra fe está en nosotros mismos. Y resulta que increíble pero cierto lo que me decía el Señor, dentro de mi pueblo, dentro de mi iglesia, hay cristianos ateos. Pregúntele al que está a su lado, ¿será que usted es un cristiano ateo? Miren, es un ateísmo moderno el que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Es un ateísmo moderno, como toda la modernidad que está entrando a las iglesias, la modernidad de las luces robóticas, del humo, de las emociones, de un montón de cosas que se ha infiltrado, y el ateísmo también está infiltrado en la iglesia y se caracteriza porque las personas dicen creer en Dios y hasta creen en Dios, pero con su vida y con sus acciones cotidianas están negando la existencia de Dios. ¿Qué es entonces el ateísmo moderno? El negar a Dios con nuestra forma de vida. Sin necesidad de pronunciar palabra, yo con mi vida, con mi diario vivir, estoy negando al Señor. Y usted me dirá, no, pero yo no, yo sí. ¿Cuándo? Cuando yo le pido algo al Señor, el Señor se tarda en responder y entonces yo tomo decisiones. O cuando el Señor me da una orden y me dice, vaya hacia la derecha, y yo digo, por allá como que no me gusta, yo me voy para la izquierda que me parece mejor, estamos siendo cristianos ateos. A veces no le preguntamos nada al Señor. Le preguntamos al Señor después de que yo ya tomé la decisión, después de que ya estoy embalado, después de que ya estoy emproblemado, ahí sí le pregunto al Señor. Ahí sí me acuerdo que existía Dios. ¿Por qué no me acordé antes? Si yo digo que creo en Dios, que amo a Dios y que le sirvo a Dios, ¿por qué no le pregunto antes de? Ahora, ¿mis acciones cotidianas dan testimonio de Cristo o niegan a Cristo? ¿Yo doy testimonio del Dios vivo al que le sirvo o yo estoy negando al Dios al que digo que le sirvo? ¿Estoy yo viviendo una vida de fe que impacta a otros y que los anima a seguir a Cristo? No me conteste, pero pregúntese ahí usted mismo. ¿Estaremos siendo entonces cristianos ateos? Y para que miremos si somos o no, vamos a ir a la palabra, al Evangelio de San Mateo en el capítulo 26.
y vamos a leer desde el versículo 30. Cuando lo terminemos de leer, no lo cierren, que vamos a leer varios versículos de este mismo capítulo. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 30. Amén. Yo tengo la nueva versión internacional. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Después de cantar salmos, salieron al monte de los olivos. ¿Quiénes? Jesús con sus discípulos, porque vienen de participar, de compartir la última cena. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hablas de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma, Señor, en la que nosotros te podemos entender. Gracias, Padre, porque si hoy nos has traído a este lugar no es por casualidad. Ya tenías este tiempo preparado, dispuesto, aún antes de la fundación del mundo, para que nosotros nos reuniéramos en este lugar y escucháramos tu mensaje. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones. Señor, quita todo adormecimiento, quita todo lo que el enemigo quiera traer para impedir que tu palabra penetre y llegue a nuestro corazón. Y danos la sabiduría y el entendimiento para recibirla y para ponerla por obra. Nos declaramos tierra fértil y te decimos una vez más, Señor, habla, que queremos escucharte. Habla, Padre amado, que queremos aprender de ti. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cuándo soy yo un Cristian Mateo? Porque yo sé que ustedes estarán por ahí, como en su mente allí dando vueltas y ¿será que soy? ¿Será que no soy? Y lo primero que vamos a ver para identificar si soy un cristiano ateo es que me quedo solo con la buena intención. ¿Alguna vez usted se ha quedado solo con la buena intención de hacer algo? ¿Sí o no? Ah, somos de buenas intenciones, qué chévere. Jesús conocía la intención de los discípulos, porque dice en el versículo 31, todos ustedes me abandonarán. Él ya sabía cuál era la intención de los discípulos, él ya sabía lo que iba a pasar, estaba escrito, pero él conocía esa intención del corazón de sus discípulos. Y si conocía la intención de ellos, ¿era que no conoce la nuestra? Claro que sí. Son buenas, qué bueno, tener buenas intenciones, qué chévere. Poder decir, o lo que decimos más bien, voy a cambiar mi temperamento, pero empiezo mañana. Voy a dejar de decir mentiras, pero empiezo mañana. Voy a dejar de gritar, voy a dejar de pelear, empiezo mañana. Y de mañana en mañana, ¿cuántos años llevamos con la buena intención de cambiar? ¿Cuántos años llevamos con la buena intención de servirle al Señor? ¿Cuántos años llevamos en una iglesia sentados con la buena intención de ser útiles? Pero ¿y entonces cuándo vamos a empezar? Si nuestra vida se queda solo en buenas intenciones, entonces nosotros estamos siendo cristianos ateos. Y a veces decimos, ay, voy a dejar este pecado, Señor, con el que estoy luchando. Mañana.
La otra semana. El Señor conoce mi grado de firmeza. Por eso Él nos dice en su palabra, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. ¿Y de qué tamaño es el grano de mostaza? Más pequeño que el de ajonjolí, ese que viene encima de los panes, que eso lo conocemos todos, ¿cierto? Comemos panes de hamburguesa con ajonjolí, panes de perro con ajonjolí, y en la semilla de mostaza es más pequeña que esa. Y a veces decimos, no, es que mi fe es muy grande. Y el Señor está diciendo, si fuera tan solo como el pequeño grano de mostaza. Y allí es donde empieza uno entonces a ser confrontado con la palabra. Es en el momento de la crisis donde realmente sabemos cuánta fe tenemos. O sea, yo no sé, yo soy muy soñadora y yo a veces me armo unas películas en mi cabeza y me adelanto, me anticipo a las situaciones y el día que me pase esto, yo voy a reaccionar así y yo voy a decir esto y yo voy a decir aquello y resulta que llega ese día y hago todo al revés. Todo lo que pensé en mis buenas intenciones hacer, lo hago todo al revés, porque cuando estamos siendo confrontados, en el momento de la crisis es donde realmente sabemos cuánta fe tenemos, cuánto hemos crecido en el Señor. Y resulta que esta noche, la noche en la que apresaron a Jesús, Pedro nos enseña algo que usted y yo tenemos que aprender esta noche. Y es que nosotros, dígale al que está a su lado, dígale, no podemos vivir por emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos juegan en contra. Las emociones nos traicionan. No hay nada más traicionero que nuestras emociones. Uno todo emocionado, sean emociones positivas o emociones negativas, mete las de caminar hasta el fondo. Y resulta que esa emoción que tenía Pedro, que dijo, no, oiga, si me toca ir con usted hasta la muerte, yo voy. Esas buenas emociones que hicieron, contagiaron al resto. Y el resto dijeron, sí, sí, nosotros también, nosotros también. ¿Le ha pasado eso en la iglesia? ¿Sí? Sí, ha pasado eso en la iglesia. Las emociones solo nos demuestran nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. Porque uno emocionado no necesita a nadie. Se olvidó de Dios. Uno emocionado dice, yo puedo, yo soy capaz. Por eso las iglesias que trabajan el pensamiento positivo tienen la gente contenta, porque cada 8 días le hablan y el Señor te va a bendecir y tú puedes, lo puedes lograr y bueno, un montón de emociones y la gente es feliz, pero uno va a ver el crecimiento espiritual, no está. Uno va a ver el cambio en la vida, no está. Siguen siendo iguales. Qué emoción, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde lleva la emoción? Las emociones no nos permiten confiar ni depender en el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos emocionado con una palabra? Dígame la verdad. Que viene un predicador y lanza la palabra y uno, ay, sí, esta vez sí voy a cambiar, esta vez sí. Y salimos aquí y levantamos las manos y el Señor nos da la palabra y esta vez sí, sí, sí. Pero esta vez sí sale solo de nuestra boca, no sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la buena intención muchas veces no está en el corazón, está en la mente y está motivada por las emociones. Así es que si nos la hemos pasado de buena intención en buena intención, ya sumamos un punto para decir que estamos siendo ateos. Porque yo estoy diciendo que creo en Dios, pero realmente a la hora del té, como se dice, estoy confiando en mí mismo y estoy caminando por mi emoción. Vamos a ir a la segunda prueba de que estamos siendo ateos. Allí mismo en el Evangelio de San Mateo, donde estamos capítulo 26, vamos a leer el versículo 47. Y yo quiero que usted se meta aquí en estos versículos
y que en vez de Pedro usted se meta ahí y diga, ay, yo, y entonces yo estaba ahí y yo hice lo que dice que hizo Pedro. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Y en eso uno de los que estaba con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. ¿Quién era ese? Pedro. Aquí no dice que es Pedro, pero en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículo 10, sí le pone el nombre al que sacó la espada y dice Pedro. Y entonces Jesús le dijo, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba, ¿acaso soy un bandido para que venga con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Lo abandonaron y huyeron. Hombre, no habían acabado de decir que así fueran hasta la muerte, pero se iban a quedar con él. Habían acabado de decir, no sé hace cuántos minutos o cuántas horas le habían dicho a Jesús, hasta la muerte voy contigo. ¿Hemos hecho eso usted y yo? Sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Nuestras decisiones muestran cuál era la intención real. ¿Cuál era la intención real de nuestro corazón? Cuando prometimos, cuando decidimos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ay, tan bueno, tan bonito, pero como dicen por ahí, de eso tan bueno y tan barato no dan tanto. Y entonces es cuando nos preguntamos, ¿cuándo se mide nuestra fe? En medio de la tensión, en medio de la crisis, en medio de la prueba. Allí es donde nuestra fe se mide. Usted y yo hemos pasado crisis, ¿cierto? Una, dos, un montón de crisis. Pero a medida que vamos pasando por las crisis, podemos medir cuánto ha crecido nuestra fe. Si seguimos cayendo en el mismo error, digámoslo, en la misma prueba, respondiendo de la misma manera, ¿será que nuestra fe ha crecido? No. ¿Será que nuestra intención era buena cuando decidimos reconocer el pecado y decidimos que nos íbamos a apartar o decidimos que íbamos a cambiar? Pero si, ejemplo, si cada vez que yo tengo una discusión con mi esposo, yo saco la escoba y se la pongo encima, si 10 veces al mes discutimos, 10 veces yo saco la escoba y se la parto en la espalda, pero las 10 veces yo digo, ay, no, ¿yo por qué soy así? Tengo que cambiar. Yo voy a cambiar, Señor. Yo sé que está mal, voy a cambiar. Toca cambiar de escoba. ¿Será que mi intención era buena? Sí, yo tenía una buena intención de cambiar. Pero ¿será que mi decisión es buena? No. Yo solo dije bla, 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 bla y ya. Y no hice nada. No hice nada. Pasamos las crisis, pero lo que realmente importa no es que pasemos por ellas, sino cómo enfrentamos estos periodos o estos momentos. Cómo los enfrentamos y cómo vamos madurando en cada crisis y en cada prueba que el Señor nos pone. Y una vez más aprendemos de Pedro lo que no tenemos que hacer.
Pedro, ¿qué hizo Pedro aquí? Diga, Pedro confió en sus propias capacidades. En sus propias capacidades. Si a usted le sale un ladrón por allí, ¿usted qué hace? Kung Fu. Se pone uno a ver películas y que un puño aquí en medio de los ojos y lo deja ciego, que no sé qué. Dice uno, ay no. Y cuando uno está en una crisis, uno lo enfrenta muchas veces en sus fuerzas, en sus capacidades. A Pedro se le olvidó que estaba con Jesús. Y yo cada vez que leo este pasaje, yo digo, cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces empezaron a decir, ay, unos dicen que tú eres Elías, otros que un montón de cosas. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren lo que había hecho Pedro. Pedro había hecho una confesión de fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho confesiones de fe? Tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Yo te acepto y te recibo como mi suficiente Salvador. Pero en la hora de la prueba yo me voy a salvar a mí misma. En la hora de la prueba hacemos como el Chavo del 8. Oh, ¿y ahora quién podrá salvarme? Y sale uno y dice, yo, el Chapulín Colorado. Yo misma me quiero salvar. Yo misma voy y busco mis tablas de salvación. Y yo digo, si Pedro tenía esa revelación de parte del Padre, si Pedro estaba con Jesús y se equivocó, ¿cuánto más usted y yo nos podemos equivocar una y otra vez? Es por eso que no importa, dígale al que está a su lado, usted sabe mucha Biblia. Eso no importa. Diga, eso no importa, eso es lo de menos. Pregúntele, ¿y cuánta Biblia vive? Ah, eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Pedro tenía la revelación de Dios y sabía quién era Jesús, pero en ese momento se le olvidó. Él sabía que Jesús venía a salvar, pero él quiso salvar a Jesús. Él quiso salvar a Jesús. Por eso lo que importa es cuánto vivimos de la Biblia. No basta solo con confesar la palabra. Es necesario que accionemos la palabra. La palabra dice que Jesús es el verbo, o sea, que Jesús es el que acciona. Si usted y yo solamente nos quedamos en tu palabra, dice, ¿qué? Que tú oyes el clamor del quebrantado. Y en el momento en que estamos quebrantados, ni clamamos, hombre, ni sabemos cómo clamar, ni sabemos cómo pedirle al Señor. Y aquí hago un paréntesis, aunque paren comillas, ¿cierto? Resulta que el grupo de intercesores estamos orando por las peticiones que ustedes escriben en los sobres. Y a mí me tocó esta semana orar por esas peticiones. Y yo digo, Señor, ¿yo cómo oro aquí? Gracias Jesús por todo. Yo, ¿qué petición le voy a presentar al Señor? Como yo hablo un poquito con ustedes, yo sé que tienen necesidad, entonces ustedes no escribieron, pero yo las escribí por ustedes. Yo escribí peticiones por ustedes. Cuando uno sabe que Dios es su papá, uno le dice, mi petición. ¿Por qué no pedimos? Porque nos da pena pedir. Si estamos en aflicción, yo sé que hay algunos de ustedes tienen aflicciones en ciertas áreas y que es bueno dar gracias al Señor, es maravilloso. Pero cuando dice petición, es petición. Si yo le digo a usted, tráigame una libra de frijoles, no, ¿para qué me va a traer una libra de arroz? Yo necesito frijoles. Lo que dice ahí, pidámosle al Señor. Por eso, cuando aprendemos a dar a Dios como Padre, no nos da pena pedir. Y no nos da pena que los hermanos oren por nosotros. Para eso estamos. Amén. Cierro paréntesis.
Miren, si no queremos ser cristianos ateos, necesitamos sumarle a nuestra confesión y a nuestra intención una acción. Necesitamos vivir la fe que decimos que tenemos en el Señor. Y lo tercero que nos mide si somos cristianos ateos está en el versículo 69. Aquí tengo un título que dice: Pedro niega a Jesús. Y vamos a ponerle el nombre de nosotros. Lina niega a Jesús. Ay, no quiero. No. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Diga conmigo: yo necesito ser determinado en lo que digo y en lo que hago. Determinados porque vamos sumando a la intención, le sumamos la acción. Y entonces eso da como resultado la determinación. Yo me determino a hacer algo y voy hasta el final para hacerlo, sin importar las consecuencias. Como Pedro seguía a Jesús en sus fuerzas, ¿usted está siguiendo a Jesús en sus fuerzas? ¿Estamos siguiendo a Jesús en nuestras fuerzas? En si hoy puedo, en si hoy me queda tiempo, en si hoy tengo ganas, en si hoy amanecí emocionada, con ganas de alabar al Señor, con ganas de encontrarme con Él, y mañana en medio de la circunstancia difícil, no, yo no tengo ganas de nada. Hoy amanecí que mejor me como un gusanito, nadie me quiere, el Señor se olvidó de mí. ¿Sí? Eso es seguir a Jesús en mis fuerzas. Donde mi determinación para buscar al Señor, donde mi determinación para orar, para leer la palabra, para tener comunión con el Señor, depende de mis circunstancias externas. No depende de mi intimidad con Él, sino de mis circunstancias externas. ¿Cómo saber si sigo yo a Jesús en mis fuerzas? Mire, al igual que Pedro, yo puedo estar siguiendo a Jesús, pero de lejitos, sin compromisos. No me relacionen mucho con la iglesia evangélica. Nos dicen evangélicos y nos hierve la sangre y la cabeza. Sí, usted y yo somos evangélicos. Usted y yo somos evangélicos. Aquí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en donde sea, usted y yo somos evangélicos. ¿Y por qué somos evangélicos? Porque llevamos el evangelio, porque vivimos el evangelio. Nos hemos metido en la cabeza evangélico, pelo largo, falda larga, carilavada. No, eso no es ser evangélico. Eso no es ser evangélico. Somos evangélicos porque amamos a Jesús. Miren lo que dice en el versículo 58, lo que hacía Pedro. Dice: pero Pedro lo siguió de lejos a Jesús, ¿cierto? Hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. O sea, Pedro se fue de chismoso. Se fue de chismoso ahí como camufladito, y cuando se vio al descubierto, ¿qué dijo?
oiga, no, yo no. Oiga, ¿usted es paisa, mijo? Oiga, yo no. Bueno, tú eres venezolano. No, chamo, yo no. Eso fue lo que dijo. Es que usted habla como ellos. No, chamo, yo no. ¿Cómo es que dicen? No, chico. No, chico, náguara. Náguara, náguara, yo no sé. Eso a mí me suena, eso a mí me suena a enaguas, yo no sé. Eso que ponen por debajo, no sé. Eso, vea. No, no, eso como que depende de qué región es el venezolano. Porque al frente de mi casa vienen unos venezolanos que hablan más duro que Guillermo. Y ellos dicen, náguara, náguara. Y yo, pero Guillermo dice naguara. Y hoy, naguará, yo no sé. Bueno, las enaguas pues se le quedaron por allá, no sé. No hay agua. Vea, ya me perdí por estar hablando de las enaguas, ¿sí ve? Resulta que Pedro dice, no, yo no soy, no, yo no. ¿Por qué? Porque queremos venir a la iglesia, seguir al Señor, allí como de lejos, allí como no me comprometa mucho, si me bautizo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es? ¿Qué? Ay, no, yo no me voy a bautizar. Después empieza el pastor a decir, usted ya está listo para servir. Ya se bautizó, ya haga los discipulados para que empiece a servir. Es que el Señor tiene un llamado para, ay, no, es que no, así me comprometo mucho, no puedo ir los domingos a pasear, me toca quedarme metido en la iglesia. No, 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 déjeme aquí, yo vengo cada 8 días, así como hacía en la iglesia católica, si iba a misa bien y si no iba también, me daba lo mismo que quedar colgado, no, déjeme así, sin compromisos. Pero creemos en Dios, pero estamos siendo cristianos ateos. Por eso en el momento de la crisis, Pedro negó su condición de discípulo. ¿Por qué? Pedro dijo, yo no soy discípulo de ese man, oiga, yo ni lo conozco, yo ni lo conozco, me van a mochar las 2 orejas a mí. ¿Por qué lo negó Pedro? Porque Pedro lo seguía de la manera incorrecta, en sus fuerzas, hablaba por emociones. Teniendo la revelación del Padre, no se había hecho real esa revelación en su vida. Por eso en medio de las crisis, de esta prueba, de esta persecución, Pedro se convirtió en un cristiano ateo. En un cristiano ateo. Mire, no hay nada que hable más de nosotros que nuestro testimonio. Usted y yo podemos hablar de Dios todo lo que queramos. Ay, qué rico, qué palabras tan lindas, qué ánimo me da como habla de lindo del Señor, ay, qué maravilloso. Pero cuando uno mira la vida de la persona que le está hablando del Señor, uno dice, yo a esa iglesia no quiero ir, yo a ese Dios no quiero servir. Si allá todos viven como ese, yo por allá no me voy a arrimar. El mal testimonio de Pedro lo llevó en un declive espiritual hasta el punto de 3 veces negar a Cristo. Y pregúntese allí, ¿yo cuántas veces he negado al Señor? ¿Cuántas veces, aún incluso en medio de nuestra ignorancia, porque creemos que estamos haciendo las cosas bien, estamos negando al Señor? ¿Ustedes creen que es de un cristiano estar por ahí bailando? ¿Cierto que no? Yo conozco a alguien que va a una iglesia X y baila y dice que está bien porque se está gozando en el Señor. Y yo decía, se está gozando del Señor, más bien, se está gozando al Señor. Pero bueno, el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros ese discernimiento para saber dar testimonio de Cristo, para que seamos coherentes entre lo que hablamos y lo que hacemos, porque no podemos andar por ahí como Pedro diciendo, me voy hasta la muerte con el Señor, pero en cada piedrita que nos encontramos, tropezamos y pelamos el cobre y terminamos negando a Jesús. ¿Cuánta determinación nos ha faltado para tomar decisiones buenas en el Señor?
cuánta determinación, cuánta firmeza nos ha faltado para decir, hoy decido, Señor, seguirte y voy con esta decisión hasta la muerte. Hoy decido, Señor, que no importa si tengo mucho, si tengo poco, si estoy enfermo, si estoy sano, si tengo problemas, si no tengo problemas, voy contigo hasta la muerte. Y si amanezco de buen genio o si amanezco de mal genio, no importa. Que el genio se quede para mí, pero el testimonio se quede para los demás. A veces nos toca tragarnos nuestro mal temperamento para poder dar testimonio del Señor. ¿A cuántas personas les hemos hablado de Cristo? A muchas, ¿cierto? ¿Cuántas no han querido llegar por lo que ven en nosotros? No me contesten. Las mismas. Ay, chanto. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida, honrarlo hasta con nuestros pensamientos. ¿Los demás ven lo que yo estoy pensando? ¿Ustedes saben qué estoy pensando yo? Pero Él sí. Y dice el Salmo 139, no está aún la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste. Él sabe qué estoy pensando, Él sabe, aunque yo no hable, aunque yo no diga, aunque yo no accione, Él sí conoce la intención de mi corazón. Y mostramos a Cristo con nuestra vida, en nuestro accionar y en nuestro diario vivir, más que con un montón de palabras. A ver, hay personas, no sé si les ha pasado a ustedes, que lo ven a uno por ahí, no sé, le ven a uno la cara de evangélico, ¿cierto? Hay otros que hay que recitarle la Biblia para que puedan entender que somos evangélicos. ¿Estamos siendo cristianos ateos? Es el momento de que nos arrepintamos como lo hizo Pedro, de que volvamos al Señor, de que hagamos conciencia, de que seamos coherentes con nuestras palabras. Miren, en la iglesia católica, mis hermanos mayores son católicos, yo fui católica y yo dije lo mismo que ellos dicen. Y que cuando yo me veía confrontada con la Biblia, mi respuesta era, y es que eso quien no lo escribió en un montón de hombres, ¿quién dice que lo que dice ahí es verdad? Pero yo decía que creía en Dios. Yo decía que amaba a Dios y era medio devota de la Virgen, medio devota, porque un día me hizo un morado en un ojo, entonces ya no la quería, ¿cierto? Un día me cayó un cuadro de la Virgen en un ojo y mi mamá me dijo, eso es por no rezar el rosario. Y dije, ya no lo vuelvo a rezar, porque me hizo un morado en un ojo, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, estamos siendo ateos. En la religión que estamos siendo ateos. Porque Dios no es un Dios de religión, Dios es un Dios de relación. Si usted se va a cambiar de religión creyendo que va a encontrar algo mejor en la otra religión, no se cambie. Porque necesitamos es buscar a Dios y encontrar la relación con el Señor. Ser sinceros y ser honestos, tomar decisiones, determinaciones y ser coherentes con lo que decimos. Por eso, mis amados, es que si hemos sido ateos en algún área de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, si estamos siendo ateos cuando no decimos que confiamos en Dios, pero tenemos que correr a solucionar usted y yo nuestras fuerzas, es momento de que le reconozcamos al Señor esa parte, de que nos arrepintamos como lo hizo Pedro, de que si tenemos que llorar amargamente como Pedro lo hizo, lloremos, pero que empecemos a vivir una vida de un cristianismo real, de un cristianismo eficaz, efectivo, como el que vivió Pedro después, como el que vivió Pablo en el libro de los Hechos, que no les importó ahora sí ir hasta la muerte, ya no con Cristo, sino por la causa de Cristo, que ya no se escondieron, que ya no negaron, sino que aún siendo perseguidos, aún estando a las puertas de la muerte,
ellos dijeron, sí, yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo y yo predico al Cristo vivo, yo predico al Cristo que murió en la cruz por amor a mí, para librarme del pecado, de la muerte, para cambiar mi vida. Y si decimos, como decía la alabanza que cantamos ahora, que decía el hermano Guillermo, si eres libre, demuéstralo con tu vida, no solo con palabras, no solo con canciones, es con tu vida. Que cuando venga la prueba, la tentación, se diga, no, yo soy libre, yo tomé la decisión por Jesús. Amén. Así es que vamos a orar en esta noche. Ay, a pedirle a papá que nos muestre realmente cómo está nuestro corazón, que nos muestre cómo está nuestra vida y cuántas veces lo hemos negado, no para atraer acusaciones, sino para cambiar, que sea nuestra intención real el cambiar para nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque a través de la vida de Pedro nos muestras la condición de nuestra vida también. Hablamos tan bonito tantas veces, hablamos tan emocionados tantas veces. Sabemos, Señor, que nos creaste con emociones, sí, pero también sabemos que muchas veces nuestras emociones no son guiadas ni controladas por tu Santo Espíritu, porque nos ha faltado relación contigo, porque nos ha faltado, Señor, ser sinceros y ser honestos, depender de ti en todas las áreas de nuestra vida. Perdónanos porque en muchas áreas de nuestra vida, Señor, te hemos negado. De muchas de las áreas de nuestra vida te hemos sacado. Y es allí donde nos hemos convertido en cristianos ateos. Porque aunque creemos en ti, porque aunque predicamos de ti, porque aunque te creemos a ti, no te tenemos en cuenta. Y esto nos damos cuenta después, Señor. Y hoy te rogamos, danos la sabiduría que viene a través de tu Santo Espíritu, danos el discernimiento, danos el convencimiento para poder apartarnos de todo este pecado, para poder apartarnos, Señor, de todas aquellas cosas que nos llevan a negarte. Señor, queremos ser cristianos genuinos y verdaderos, esos hombres y mujeres que de verdad sean instrumento en tu mano, y no solo instrumento en tu mano, sino hombres y mujeres que de verdad te adoremos y te busquemos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores está buscando el Padre. Y hoy queremos, Señor, nosotros decirte, queremos ser esos adoradores, pero no solo con nuestras palabras, que no salga solo de nuestra boca, sino de nuestro corazón que reconoce su dependencia de ti, de nuestro corazón que reconoce, Padre, que necesitamos de ti día y noche, cada minuto, en cada área de nuestra vida. Nosotros solos no podemos, papá. Te necesitamos a ti, necesitamos tu Santo Espíritu, necesitamos, Señor, ser guiados, ser direccionados, ser redarguidos, Padre. Porque si tú no nos redarguyes, entonces creemos que todo está bien. Padre, hoy rogamos en el nombre de Jesús que nos lleves a ser conscientes, que cada vez que estemos obrando mal en nuestra vida, nos redarguyas a tal punto, Señor, que nos duela, que nos sintamos mal, Señor, que nos duela, que nos entristezcamos, como dice tu palabra. Que esa tristeza sea para arrepentimiento, para que venga después el gozo que viene de la comunión contigo y con tu Santo Espíritu. Señor, si tenemos que llorar, que podamos llorar. Si tenemos que pedir perdón, que pidamos perdón, pero que vayamos en pos de accionar todo lo que hemos escuchado de ti, todo lo que hemos hablado de ti, todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Hoy, Padre, entregamos nuestra vida en tus manos una vez más. Te damos gracias por esta palabra y te rogamos, ayúdanos, papá, porque solos no podemos. A ti damos la gloria y a ti damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.